Sentí atracción por los chicos por primera vez después de presenciar un incidente. De repente sentí el deseo de tener a un chico así, de hacerle daño, de lastimarlo. Ese sentimiento me perseguía constantemente y tuve que irme del lejano oriente donde vivía en ese entonces. Después de mudarme, ese deseo desapareció. Pero después de 56 meses, justo después de 7 eyaculaciones nocturnas, esa atracción volvió a surgir y me perseguía constantemente. Ante ustedes hay una cita del diario de un maníaco que albergó sus deseos enfermizos durante mucho tiempo. Se preparó para ellos con tal meticulosidad y se disfrazó tan exitosamente de una persona decente e incluso respetada que los detectives solo lograron descubrir su verdadera naturaleza después de más de 20 años. En la lista de sus experimentos, como él mismo los llamaba, estaba el uso de una breve estrangulación para que la víctima perdiera el conocimiento y no recordara nada. La repetición, usando cuerdas fuertes, de la tortura medieval llamada potro, poner una bolsa de celofán en la cabeza, privar de la vida, separar partes del cuerpo, abusar de menores de 18 años que estaban inconscientes, necrofilia y el consumo de sangre humana fresca. Hoy intentaremos reconstruir la historia de la vida de esta persona y rastrear su camino criminal. Durante mucho tiempo, incluso demasiado tiempo, nadie sospechaba que el diputado del Consejo Municipal, maestro del deporte en turismo de montaña y ganador de premios por trabajos fotográficos y cinematográficos. En resumen, un ciudadano ejemplar desde todos los puntos de vista. En su tiempo libre, filma películas aterradoras, cuyos protagonistas principales son adolescentes de 11 a 15 años. Este hombre, que parecía exitoso, tenía un secreto realmente aterrador. Durante un registro en su escondite, se encontraron videos y fotografías de torturas, asesinatos y abusos contra escolares. Incluso los policías no pudieron mirar esto con indiferencia. Era difícil creer que un cirujano respetado y reconocido pudiera hacer algo así. Precisamente la imagen de miembro respetado de la sociedad le permitió al pedagogo, líder de un club deportivo y turístico, contactar libremente con posibles víctimas y permanecer impune durante más de 20 años. Su arresto conmocionó a toda la región de Stavropol. Los habitantes locales tardaron mucho en creer que esto realmente estaba sucediendo. Entonces, ¿quién era este ciudadano que solo parecía respetable? Estás en el canal Strashnotai. Hoy tenemos un video largo. Es un maníaco bastante conocido, pero espero que haya resultado un material completo y de calidad sobre él. Anatoly Yemelianovich Slivko nació el 28 de diciembre de 1938 en la ciudad dagestana de Izbirbash. El niño vivía junto a su padre, su madre y su hermano mayor Andrei, y no se podía decir que sus condiciones de vida fueran buenas. Los padres de Tolik discutían constantemente, incluso durante el embarazo de su madre. Después de otra pelea, la madre de Anatoly, estando embarazada de él, intentó provocarse un aborto espontáneo. Comenzó el parto prematuro. Además, el feto se enredó en el cordón umbilical, pero los médicos aún así lograron salvar la vida de este niño. Como el bebé casi se asfixia en el útero debido al cordón umbilical, ocurrió una asfixia temporal, la cual dejó secuelas en el cerebro del recién nacido. Trauma de nacimiento. El trauma tuvo un efecto negativo en la psique del niño. Sus consecuencias fueron dolores de cabeza constantes y más tarde el desarrollo de una psicopatía orgánica. Como han descubierto los científicos e investigadores modernos, la asfixia durante el parto es común en casi todos los maníacos estudiados. Las personas con esta patología de nacimiento tienen una psique peculiar debido a cuyas características pueden obsesionarse con eventos que les causan traumas psicológicos. Nacido prematuramente, Slivko sufrió desde la infancia de muchos problemas de salud, incluida la hidrocefalia, que afectó el desarrollo de su sistema geniturinario. En general, creció siendo enfermizo y débil. En su infancia tuvo malaria y sufrió un golpe en la cabeza. Ya de adulto, tuvo sarampión. Todo esto solo empeoró la ya lamentable situación mental de Anatoly. De niño, Slivko era tranquilo, tímido, reservado. Le gustaban los libros sobre viajes. Era buen estudiante. La única materia que no le gustaba era educación física, porque era débil.
Tolia casi no tenía amigos, prefería quedarse en casa y evitaba los grupos bulliciosos. El aislamiento del niño y su falta de sociabilidad se agravaban por la ausencia de una comunicación normal con sus compañeros. Como Tolia no tenía actividades fuera de casa, encontró algo en que ocuparse sin salir a la calle. Empezó a criar conejos, a los que luego él mismo mataba y despellejaba, pero a ninguno de los adultos le incomodaba esta afición del niño. En la adolescencia, Slivko mostró signos de piromanía, una atracción irresistible por provocar incendios. Según los psiquiatras, 3 factores de comportamiento: la enuresis nocturna, la crueldad hacia los animales y la piromanía forman parte de la tríada de McDonald. Este indicador es un marcador de alta probabilidad de que quien lo presenta tenga una predisposición a cometer crímenes especialmente crueles. En cuanto a Slivko, los médicos señalaron más tarde que la psicopatía orgánica comenzó a desarrollarse en Anatoly desde la adolescencia. Esta enfermedad, a su vez, moldeó los rasgos de su personalidad. Según los médicos psiquiatras, las personas con tales desviaciones tienen una psique rígida. Por eso tienden a quedarse mucho tiempo atrapados en algún evento traumático, y hubo varios episodios así en la vida de Slivko. Sobre ellos, como posibles factores psicotraumáticos, habló después el propio Anatoly, el primero. En su infancia, cuando jugaba a los partisanos con sus amigos, fue capturado por los enemigos y lo colgaron de un árbol, lo que le hizo perder el conocimiento. El evento quedó grabado para siempre en su memoria. El segundo episodio se relaciona con su primera infancia, durante la Gran Guerra Patria. Según Anatoly, en 1942, durante la ocupación alemana, fue testigo de la ejecución de un niño pequeño por un policía colaborador, quien después de la matanza se limpió la bota reluciente de la sangre del niño. Sin embargo, este recuerdo ha sido criticado, ya que las tropas alemanas nunca entraron en el territorio de Izbirbash. Pero en 1961 Slivko realmente murió. Él fue testigo de un accidente de tráfico en el que un motociclista ebrio chocó contra una columna de pioneros y dejó gravemente herido a uno de ellos. El estudiante murió en el lugar. Al ver esa escena aterradora, Anatoly experimentó por primera vez una fuerte excitación sexual que luego intentó repetir recreando algunos detalles de ese incidente. Lo que más le impresionó fue la camisa blanca del pionero salpicada de sangre y su polvo, la postura con la cabeza echada hacia atrás. La vista del cuerpo ensangrentado del adolescente, con zapatos negros lustrados y un pañuelo de pionero en el cuello, provocó en Slivko una excitación tan intensa que al principio incluso él mismo quedó impactado. No acudió a los médicos por este motivo, pero describió este episodio en detalle y muchas veces en sus diarios. Entendí que maduré muy tarde como hombre. No sentí repulsión hacia las mujeres, salvo en una ocasión. En 1961, una chica se sentó en mis piernas e intentó excitarme. Después de que se fue, me sentí mal, sentí repulsión y vomité. Y el sentimiento de atracción hacia los niños me surgió por primera vez en 1961, después de presenciar un accidente de tráfico en el que murió un niño. Llevaba uniforme escolar con corbata, camisa blanca y zapatos negros nuevos. Había mucha sangre y la gasolina se esparcía por el asfalto. Hasta cierto momento, el joven Tolik no mostraba ninguna inclinación antisocial evidente, salvo su poca sociabilidad y el desollado de conejos. Al contrario, trataba de no llamar la atención innecesariamente. Lo único que se podría, o tal vez no se podría considerar extraño, es que durante mucho tiempo no tuvo novia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tiene sentido considerar eso como algo extraño? Escriban sus comentarios. Después de la escuela, Anatoly, a pesar de su fragilidad y su falta de gusto por la educación física, se fue al ejército. Sirvió en el lejano oriente. En ese tiempo, su familia se mudó a la ciudad de Nevinomisk, en la región de Stavropol, a donde pronto llegó su hijo menor recién desmovilizado. En la nueva ciudad, Slivko se adaptó rápidamente. Se graduó del Instituto Técnico de Tecnología Química y empezó a trabajar como operador en la planta local de fertilizantes nitrogenados. Trabajó arduamente e incluso superó los planes, por lo que recibió el título honorífico de trabajador destacado.
Pero en sus sueños, Anatoly tenía una carrera completamente diferente. Se sentía atraído por los jóvenes, por los más jóvenes. Él quería trabajar con niños y lo movían los impulsos más bajos, sin una psique especializada. Sin ayuda psiquiátrica, Slivko dejó de contenerse un fatídico día de 1963. En esos años, él comenzó a participar activamente en actividades comunitarias. Al principio, empezó a visitar las escuelas de la ciudad y a organizar actividades extracurriculares, donde les hablaba a los alumnos sobre la naturaleza del lejano oriente, de la cual pudo disfrutar durante su tiempo en el ejército. Además, Anatoly empezó a publicar artículos educativos en los periódicos. En 1960, ese año, Slivko fue contratado en una de las escuelas secundarias de Nevinomisk como líder de pioneros. En el grupo de adolescentes, Anatoly rápidamente se volvió uno de ellos. Sin ninguna pomposidad ni sermones, de manera sencilla, como a iguales, les mostraba a los estudiantes cómo armar tiendas de campaña, encender fogatas, cuidar la naturaleza, y al mismo tiempo compartía muchos secretos de excursión. Su manera de comunicarse se distinguía por ser informal. A diferencia de los maestros y otros líderes de secciones, él no se daba importancia y trataba a los chicos como a amigos, como a iguales. Comenzaba a acercarse pidiendo que lo llamaran por su nombre y que le hablaran de tú. A los adolescentes maximalistas les halagaba esa camaradería permitida. Pronto, Slivko reunió a varias decenas de chicos a su alrededor y pensó seriamente en fundar toda una organización pionera de turismo. Aunque tenía desviaciones en su psique, él era distante. En la época de Khrushchev, el turismo deportivo se volvió popular y el gobierno patrocinaba y promovía activamente ese tipo de ocio, brindando todo tipo de apoyo a los entusiastas locales. Slivko decidió aprovechar esta tendencia. En cada emprendimiento, Anatoly tenía suerte. Rápidamente se encontró un edificio abandonado adecuado y se consiguieron fondos para el primer equipo, que se compró entre todos. Con el tiempo, los primeros miembros del club se hicieron tan amigos que empezaron a sentirse como una sola familia. El trabajo extracurricular con los estudiantes recibió comentarios entusiastas de los niños y sus padres. A todos les parecía que Slivko realmente estaba muy apasionado por su trabajo. Literalmente contagiaba a los demás con su entusiasmo desbordante. Todo esto Anatoly lo hacía sin dejar su trabajo en la fábrica, ya que allí sus impulsos educativos y las ausencias correspondientes no solo no estaban prohibidas, sino que, por el contrario, eran ampliamente alentadas, por lo que se le permitía oficialmente faltar a los turnos. Al mismo tiempo, mantenía un salario estable. El grupo de aficionados rápidamente se convirtió en un club turístico completo llamado Romántico. En 1966, las autoridades locales incluso le asignaron a Slivko un pequeño local para su club de turismo. Una construcción de madera justo en el centro de la ciudad de Saktovo. Se establecerán en la ciudad de Saktovo. En 1936, Anatoly también tuvo a sus primeros alumnos adolescentes permanentes. Con ellos iba de excursión, les enseñaba a montar tiendas de campaña, encender fogatas y sobrevivir. Incluso recordó una canción de seguridad de la banda Titsuem. Al mismo tiempo, el joven maestro les contaba a los pioneros sobre el medio ambiente y sobre la importancia de cuidar la naturaleza. La vida personal de Anatoly, mientras tanto, era confusa y misteriosa. Las mujeres no le interesaban en absoluto a Slivko y se dio cuenta de eso aún estando en el ejército. Sus compañeros de servicio a menudo hablaban sobre las mujeres, y solo Anatoly permanecía indiferente ante esos temas candentes. Y solo para no destacar entre los demás, empezó a cortejar a una chica que vivía cerca de su unidad militar. Pero eso solo lo decepcionó aún más de las mujeres. La chica pronto le informó que estaba embarazada y empezó a amenazarlo con contarle a los superiores de la unidad sobre su relación. Por eso ella quería casarse de inmediato, pero Slivko no tenía ninguna prisa por casarse. Ese chantaje personal no lo asustó en absoluto, así que simplemente dejó de comunicarse con su novia. Al mismo tiempo, Anatoly intercambiaba cartas con su excompañera de clase, con quien salió brevemente cuando estaban en la escuela. Ella lo esperó mientras él estaba en el ejército. Pero casi inmediatamente después de reencontrarse con su exnovia, Slivko también terminó esa relación, supuestamente porque quedó impactado al enterarse de que ella se había hecho un aborto. Después de esas decepciones, o tal vez por su naturaleza, Anatoly empezó a evitar a las mujeres.
Pero aquí la madre intervino en la situación familiar de su hijo, muy preocupada por lo que ella consideraba una soledad demasiado prolongada de su descendiente. Cuando le preguntaban a Slivko sobre las mujeres, él bromeaba diciendo que aún no había encontrado al amor de su vida. Sin embargo, para no molestar a su madre y evitar los chismes de la gente, después de algunos años decidió casarse. Su elegida, Lyudmila, era su colega y trabajaba con él en la misma fábrica química. Cuando empezaron a salir, Slivko tenía 29 años. Después de un corto noviazgo, Anatoly le propuso matrimonio a la joven y ella aceptó sin dudarlo. A Lyudmila no le molestó que durante la cita el novio no intentara abrazarla ni besarla ni una sola vez. Al contrario, la joven respetaba ese comportamiento, ya que consideraba que demostraba la alta moralidad del joven y la seriedad de sus intenciones hacia ella. Además, el novio también tenía otras cualidades positivas. No fumaba, no bebía, practicaba turismo deportivo, siempre era muy educado y pulcro. Pero en la primera noche de bodas resultó que Anatoly o claramente no sentía pasión por su flamante esposa o tenía problemas de potencia. Sin embargo, eso no le impedía tratar a su esposa con respeto y nunca lastimarla, Anatoly. Él no descargaba su enojo por los fracasos en la cama en ella y por los problemas de erección, incluso acudió al médico. Pero el médico solo lo ignoró y le aconsejó descansar más. Cuando la enfermera que asistía al doctor durante la consulta empezó a reírse, eso puso muy incómodo a Revko, y decidió no volver a hablar de su vida sexual con extraños. Sin embargo, la disfunción sexual no impidió que la familia Revko tuviera 2 hijos, Igor en 1971 y Evgeny en 1975. Quizá porque la falta de erección no significa falta de orgasmo, por ejemplo, pero no está del todo claro. Escriban sus teorías en los comentarios. Poco después de que naciera el menor, Anatoly se mudó a dormir a su propio cuarto, dando por terminada su vida íntima con su esposa y considerando que ya había cumplido su misión social. Anatoly estaba bastante satisfecho con su estatus de hombre de familia. El matrimonio y los hijos le daban más peso en la sociedad y generaban confianza. Más tarde, durante los interrogatorios, Anatoly mismo contará que nunca se sintió atraído por las mujeres. Es más, él mismo entendía que le atraían los hombres y mucho más jóvenes que él mismo. A pesar de esa conciencia, Anatoly no intentó tener relaciones homosexuales voluntarias. Tampoco era un gran hombre de familia, ya que pasaba todo el día en el trabajo y en actividades sociales, sin dedicarle mucho tiempo a su familia. En lugar de eso, se entregaba por completo a su proyecto favorito, el club de turismo. En 1968 hubo un incendio en el edificio donde estaba ubicado el club de turismo Romantic, lo que lo dejó completamente inutilizable y ya no se podía seguir usando. Entonces, con el apoyo de las autoridades locales, el club de turismo se mudó al Palacio de los Químicos. Pero Revko decidió que, ya que iban a mudarse, tenía sentido cambiar también el nombre del club, es decir, hacer un rebranding. Así nació un nuevo club de turismo bajo su dirección, que recibió el misterioso nombre de Chergit. Era una abreviatura inventada por el propio director a partir de la frase "a través de ríos, montañas y valles". También cambió la orientación de las actividades. El club de turismo renovado rápidamente se hizo popular en la ciudad debido a su trabajo militar y patriótico. Slevko estudiaba los lugares de antiguas batallas en los alrededores y dirigía la subida de los veteranos al famoso paso de Maruj. En las cumbres de las montañas, ellos les contaban a los grupos turísticos sobre su glorioso pasado de combate. Incluso antes de la organización de Chergit, Slevko enriqueció considerablemente la colección de exhibiciones del Museo de la Gloria Militar del Palacio de los Químicos. Anatoly viajó a Bulgaria y Japón, donde intercambió experiencias con organizaciones turísticas locales. Él mejoraba constantemente el funcionamiento de su club. Cada año, en total, 1000 estudiantes de secundaria iban de excursión junto con él. Los niños simplemente adoraban a su enérgico mentor y los padres iban sin dudarlo. A pesar de no tener educación superior ni formación pedagógica especializada y de no participar realmente en el proceso educativo, el director de Chergit, ya a los 39 años, recibió el título de maestro honorable de la RSFSR.
precisamente por su activa labor relacionada con las excursiones turísticas. A esto contribuyó la secretaria del comité de la ciudad, quien, como se descubriría más tarde, sentía un profundo afecto por su paisano. En la ciudad literalmente no había un lugar donde no se hablara o se escuchara sobre lo maravilloso que era esa persona tan extraordinaria, Anatoly Slivko. Se consideraba que las actividades recreativas no solo servían como entretenimiento, sino que también fortalecían la salud de los adolescentes, especialmente de aquellos a quienes se les detectaban enfermedades cardiovasculares. Las caminatas largas eran evidentemente beneficiosas. Poco después, Slivko también fue elegido diputado del Consejo Municipal local. Además, la guía comenzó a recibir buen financiamiento a nivel local. Poco después, Anatoly implementó un sistema de lealtad para los jóvenes miembros de Chergit, cuyo número para ese momento ya superaba las 200 personas. Además de recibir insignias de joven turista por ser miembros del club, los participantes podían ganar puntos personales en el sistema de recompensas por el trabajo realizado durante las excursiones. Por ejemplo, esto podía incluir recolectar leña, partir troncos o conseguir agua. Encender rápidamente una fogata, pelar verduras, preparar la comida y otras tareas similares. Más tarde, los puntos se convirtieron en dinero, que el líder del club entregaba a sus pupilos. A menudo, Slivko también repartía dulces a los participantes de los eventos. Todo esto aumentaba aún más su autoridad ante los adolescentes. En realidad, no había nada nuevo en ese sistema de incentivos, ni en la propia organización del club para chicos. Lo más probable es que Anatoly la haya tomado prestada de la organización Scout, común en el Reino Unido y Estados Unidos. Pero aún así es creativo. Slivko bien pudo haber hecho una contribución positiva al sistema educativo y a las actividades extracurriculares de esa época. Su experiencia pedagógica realmente merecería elogios, así como ser replicada y ampliada, si no fuera por el trasfondo de esta actividad social. Basándose en los avances extranjeros, él construyó su propio sistema pedagógico. El club era elitista. No aceptaban a cualquiera, solo a quienes pasaban exitosamente una rigurosa revisión y el ritual de iniciación. El club tenía una jerarquía. El Consejo de Honor de Instructores estaba formado por estudiantes que habían realizado cierta cantidad de excursiones exitosas. Después seguían los miembros activos ordinarios, luego los aprendices en prueba y después de ellos los novatos. Al frente de la organización estaba el propio Slivko, a quien ayudaban 45 estudiantes de 10º grado que eran exalumnos. Para ascender en la jerarquía, los estudiantes debían ganar puntos constantemente, los cuales no solo se otorgaban, sino que también se descontaban por infracciones. Un miembro del club que acumulaba 1000 puntos negativos era expulsado sin derecho a ser readmitido. Por méritos especiales, uno podía convertirse en un allegado del propio Slivko. Este círculo superelitista de elegidos resultará ser un eslabón importante en la organización posterior de los crímenes. La mayoría de las veces, los miembros del club eran precisamente muchachos, por sus características y la exigencia física. Pero a veces, incluso las niñas lograban llegar al menos a la etapa de prácticas. Así es como Tatiana Kazan describió su estancia en el club. Tenía muchas ganas de ir de excursión, aunque me daba mucho miedo, ya que podía no calcular bien mis fuerzas. Caminamos en una larga fila con bolsas en las manos, debido a la falta de mochilas, por la orilla del Kubán en dirección a la barranca de caballos. Ya estoy agotada por la caminata de 3 horas, la ropa abrigada y la bolsa que se ha vuelto más pesada. Poco a poco me voy quedando más cerca del final de la columna cuando se me acerca un muchacho y me pide que le dé mi bolsa. Estoy sorprendida, incluso ofendida, de que soy peor que todos los demás. No me pesa. El chico me susurra que ya cometió una falta. Cometió una falta y ganó 100 puntos negativos, pero ayudar a un compañero le descontará la mitad de la penalización. 2 años después, cuando despedíamos a este chico que se iba al ejército, él dijo que en ese momento Slivko lo envió a ayudarme porque notó que yo ya estaba agotada. El chico no tenía puntos de penalización, pero para no herirme, Slivko le dijo que dijera que sí los tenía. Después, todos nosotros constantemente recibíamos ese tipo de ayuda, que protegía el orgullo de los adolescentes, y el lema uno para todos y todos para uno no era solo palabras vacías. Al mismo tiempo, Slivko se interesó en la grabación de video. Le regalaron una cámara de cine cuarzo cuando estaba en el ejército, por su buen servicio.
Al principio, Anatoly grababa todo en película y enseñaba a los niños a usarla. Y después de un tiempo, Slivko ideó cómo usar la videocámara para sus propios fines. Quiso grabar una recreación del incidente de la muerte de Piotr que alguna vez lo impactó. Decidió reclutar actores para sus puestas en escena entre los miembros del club de turismo Chergit. La imagen del pionero sin vida y ensangrentado, con brillantes zapatos negros, perseguía durante años la mente febril de Anatoly y lo excitaba mucho. Pronto Slivko ideó un plan detallado para hacer esto realidad. Él entendía bastante bien la psicología infantil y sabía perfectamente que, si organizaba todo correctamente, nadie lo delataría. Bajo el sello de secreto máximo, y permitiendo el acceso solo a unos pocos elegidos, Slivko comenzó a experimentar con niños, grabando los resultados en cámara. La trama de las grabaciones era la siguiente. El adolescente se vestía con el uniforme de pionero y necesariamente se ponía zapatos negros. Luego subía a una horca improvisada, metía la cabeza en la soga y se quedaba colgado así. Otro escenario suponía que el estudiante se ponía una bolsa de celofán en la cabeza o una máscara antigás con éter. Después de eso, permanecía inconsciente durante varios minutos. Desafortunadamente, debido a la censura de YouTube, no puedo mostrar algunos materiales documentales y por eso los dejaré en el canal de Telegram Strashnotai. Vayan, suscríbanse y vean, el enlace está debajo del video. Slivko solo encontró una explicación para ese deseo durante los interrogatorios. Recordó que cuando era niño, sus amigos, durante un juego de partisanos, lo colgaron sin querer de un árbol. Como resultado, sobrevivió de milagro, y ya lo había olvidado. Pero durante la investigación empezó a afirmar que ese episodio sí se quedó en su subconsciente. Si eso realmente sucedió, nadie, por supuesto, lo verificó ni podía hacerlo. Cabe señalar que al principio Slivko no planeaba quitarle la vida a nadie. Por eso estudió durante mucho tiempo en manuales médicos las medidas de reanimación y los primeros auxilios que se brindan en caso de asfixia. Para adormecer la vigilancia de los chicos, el criminal cada vez inventaba una historia convincente. Por ejemplo, podía decir que estaban realizando esos experimentos para encontrar las maniobras de reanimación más efectivas. ¿Y si alguna vez tienen que brindar primeros auxilios a sus compañeros? A los que aceptaban voluntariamente meterse en la soga, Slivko también les aseguraba que el experimento les daría una experiencia invaluable para salvar vidas, que luego podrían aplicar en la práctica. Incluso en relación con sus propios familiares y conocidos. La mayoría de los chicos cedían ante esa manipulación psicológica y pocos se negaban. Slivko reaccionaba con la máxima calma ante una negativa y no mostraba su descontento de ninguna manera, aparentemente para no asustar a los niños ni provocar reflexiones innecesarias. Los escolares que aceptaban el experimento escribían una nota declarando que su participación en la puesta en escena era voluntaria. Además, se comprometían a no contarle a nadie sobre su participación en ese tipo de evento. Los niños escribían bajo el dictado del mentor una nota con el siguiente contenido. Estando en pleno uso de mis facultades y sin ninguna coacción, acepté participar en un experimento médico que implica la inducción de la pérdida de conciencia. Juro mantener en completo secreto el hecho de mi participación en el experimento, así como sus resultados, y nunca contarle a nadie bajo ninguna circunstancia. La mayoría de los sujetos de prueba experimentaron amnesia temporal durante los experimentos debido a la asfixia, al igual que él mismo en su infancia temprana. Para que los niños no hablaran, él no solo les hacía firmar un acuerdo, sino que también pagaba generosamente por su participación en los experimentos, dándoles a los niños entre 25 y 30 rublos. Según los estándares de esa época, eso equivalía al salario mensual de un especialista común. Además, el maniático les hacía creer a las víctimas que su participación en esos terribles experimentos era un verdadero acto heroico. Al ponerle una bolsa de celofán en la cabeza a otro niño, Slivko le daba a cada uno una explicación diferente, tomando en cuenta las características psicológicas de cada niño en particular. A uno le decía que quería asegurarse de que el adolescente pudiera sobrevivir en caso de una avalancha en la montaña con falta de oxígeno. A otro le decía que gracias al experimento de colgarlo, sus vértebras se estirarían y crecería más rápido. A un tercero le decía que estaba escribiendo un libro sobre los acontecimientos de la Gran Guerra Patria y que necesitaba una foto realista para ilustrar a un pionero ahorcado por los fascistas por ayudar a los partisanos.
A un cuarto le decía que Anatoly estaba filmando una película con una trama similar a la mencionada anteriormente. La última versión tenía un éxito especial. Los ingenuos escolares empezaban a arder de ganas de convertirse en estrellas de cine. Por la fama estelar, estaban dispuestos a todo. La manipulación psicológica constante no permitía que los niños pensaran críticamente sobre lo que estaba sucediendo. Y la realidad era bastante desagradable. Durante la asfixia de sus pupilos, Anatoly, mirando con deseo a los niños inconscientes, se masturbaba, experimentando una excitación extraordinaria. Al despertar, la mayoría de los adolescentes no recordaban nada. Al menos todos guardaban silencio. Los padres de los chicos del Chergit no sospechaban nada, al contrario. De todas las formas posibles, alentaban el interés de los adolescentes por el turismo. En ese período, en Nevinomisk no había muchas opciones de clubes. Por eso, Chergit era considerada una organización prestigiosa. Los niños soñaban con ese tipo de aventura. Largas excursiones con noches en tiendas de campaña, montañas, cruces de ríos, conversaciones sinceras junto a la fogata con el infaltable manjar. Leche condensada, que en ese tiempo era difícil de conseguir. Así es como el propio maníaco describió la filmación. Jugamos a ser exploradores durante mucho tiempo. Luego le puse una trampa, él me ayudaba. No me gustó que con la chaqueta no correspondía a la imagen de un pionero del accidente del 61 que siempre traté de recrear. Probablemente soy un tipo raro que solo puede disfrutar viendo el sufrimiento de los niños. Otra vez quise suicidarme. No tuve fuerzas, no puedo escribir, me ahogo de tanto llorar. ¿Cómo vivir? Regresaba en la oscuridad porque sentía que mi vergüenza estaba escrita en mi frente con letras grandes y que la gente en la calle me señalaría con el dedo. En los diarios de Solivko constantemente expresa cuánto sufría. ¿Eran reales estos sufrimientos de los que él menciona una y otra vez? ¿Quién sabe? Los psiquiatras piensan que la gran mayoría experimenta problemas similares, pero Anatoly nunca tuvo problemas para encontrar víctimas potenciales. Los padres inscribían activamente a sus hijos en el club Chergit, salvándolos de la mala influencia de las calles. A este club querían llevar a sus hijos por otra razón. El círculo estaba dirigido por un héroe casi nacional, que gozaba de un respeto absoluto. Muchos adolescentes locales soñaban con ir de excursión con él. Se fortalecía la confianza de los adultos, y también gracias a la educación y a los comentarios entusiastas de los propios adolescentes. Estaban fascinados tanto por la vida de excursión como por su mentor. El experimentado excursionista Tolik, así era como pedía que lo llamaran sus pupilos, podía contar muchas cosas interesantes. Los chicos literalmente lo miraban embobados y estaban dispuestos a seguirlo a donde fuera. Pero un día, los experimentos con la pérdida temporal de conciencia de Solivko ya no fueron suficientes. Y finalmente cruzó esa delgada línea, comenzando a quitarle la vida a sus pupilos uno tras otro. En 1964 en Nevinomisk desapareció repentinamente sin dejar rastro Kolya Dobryshev, de 15 años. En ese entonces, Anatoly todavía no tenía un club de turismo y simplemente visitaba las escuelas con sus conferencias sobre el medio ambiente. Fue ahí donde Slivko notó a Nikolai. Invitó a Dobryshev a participar en su primer experimento, que terminó con la muerte. Anatoly, según su testimonio, intentó reanimar al adolescente, pero sin éxito, ya que estuvo colgado en la soga demasiado tiempo. Entonces, al darse cuenta de que había causado la muerte por negligencia, Slivko desmembró el cuerpo del niño y arrojó los restos al río Kuban. Esta fue la primera experiencia del maníaco, después de la cual permaneció oculto durante mucho tiempo, pero finalmente regresó a su sueño, creando para ello toda una organización social. El fallecido Kolya creció en una familia disfuncional. Su madre ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que su hijo había desaparecido. La búsqueda posterior del niño no llevó a nada, y después de ese caso, Slivko se controló durante casi 10 años. Continuó experimentando en secreto con sus víctimas y reanimándolas, pero sin consecuencias graves. Así continuó hasta que en 1973, en Nevinomisk, volvió a desaparecer un niño de 15 años. Esta vez desapareció Sasha Nesmelyanov, un integrante de Chergit. Más tarde se descubriría que murió a manos de Slivko. Este crimen, como todos los siguientes, ya fue premeditado.
Poco antes de su desaparición, Sasha de repente empezó a dejarse crecer el cabello, lo cual fue notado por su maestra de la escuela. Ella se acercó a la mamá de Sasha y le exigió firmemente que le cortara el cabello a su hijo. Esa misma noche, la madre habló con Sasha. Él confió en ella y le contó que se estaba preparando para participar en una película, pidiéndole que no se lo dijera a nadie. Pero la madre no cumplió su palabra y le contó todo a la maestra. Eso fue un error fatal. La maestra se burló públicamente del niño frente a toda la clase. Miren, niños, ¿qué artista tenemos aquí? Sasha se ofendió mucho con su madre y se escapó de casa. Después de eso, nadie lo volvió a ver con vida. Unos días después, se abrió un caso penal por la desaparición del niño, pero su búsqueda no dio resultados. La madre de Alexandre intentó buscar a su hijo por su cuenta durante varios años, viajó por ciudades y otras regiones. Acudió a diferentes instancias, pero sin éxito. Parecía que el niño se lo había tragado la tierra. Ni siquiera mostrar las fotos de Sasha en la televisión nacional ayudó. Al poco tiempo, uno de los presos por otros delitos de repente confesó haberle quitado la vida a Sasha Nesmeyanov e incluso señaló el lugar donde lo había enterrado, una de las islas en el río Kubán. Pero durante la investigación se descubrió que ese preso mintió para divertirse y poder ir a la reconstrucción de los hechos en Nevinomisk. Es curioso que la foto del desaparecido Nesmeyanov fue entregada al investigador por el propio Slivko, quien intentaba mostrar interés y fingir preocupación por el destino del alumno de Chershid. Cuando la madre de Sasha acudió a Anatoly en busca de información sobre su hijo, Anatoly la convenció de que no tenía idea de dónde podría estar su hijo. Slivko dijo que estaba muy sorprendido de por qué los policías no acudieron a él de inmediato. Sobre el hecho de que él fue quien le quitó la vida a Nesmeyanov y luego descuartizó el cadáver con sangre fría, Slivko guardó silencio con tacto. Después del escándalo con Nesmeyanov, Slivko se mantuvo oculto por un tiempo. El siguiente niño, Andrei Pogasyan, de 11 años, desapareció en Nevinomisk solo 2 años después, en 1975. Él también era miembro de Chergit. Sus padres sabían que ese día iba a ir a una filmación de alguna película en el bosque de Donskoy. El niño mismo les contó sobre eso y les pidió que le compraran un nuevo traje de baño. Pero por alguna razón, el padre y la madre no se molestaron en averiguar el nombre del director ni ningún otro detalle del evento próximo, y dejaron ir tranquilamente a su hijo solo a un lugar desconocido. Los detectives que recibieron la denuncia y comenzaron la búsqueda, por su parte, no relacionaron la desaparición de Pogasyan con la desaparición de Sasha Nesmeyanov, quien había desaparecido 2 años antes. Y por alguna razón no prestaron atención al hecho de que ambos niños desaparecidos eran miembros de Chergit. Al día siguiente, en el malecón de la ciudad, encontraron el portafolio y las pertenencias personales de Andrei Pogasyan. Ahí los dejó Slivko, esperando que la desaparición del niño fuera considerada un accidente. El plan casi funcionó. Los buzos revisaron el fondo del río Kubán, pero nunca encontraron el cuerpo del desaparecido. Como resultado, el caso penal se cerró y en Nevinomisk hubo un periodo de calma de 5 años. A su siguiente víctima del Chergit, Sergei Fatnev, de 13 años, Slivko le quitó la vida hasta 1980. Esta vez, para desviar las sospechas, Anatoly participó personalmente y de manera activa en la búsqueda del desaparecido. Recorrió los alrededores y entrevistó a los locales, incluso habló con los padres de Fatnev. Ellos acudieron a él inmediatamente después de la desaparición de su hijo. Anatoly respondió hipócritamente al padre y a la madre del niño fallecido que no sabía a dónde había ido Seriosha. A Seriosha nunca lo encontraron, y los policías nunca vieron la conexión entre la desaparición de los niños y su pertenencia al Chergit. Al quedar impune, el criminal continuó quitando vidas. En los siguientes 5 años, al menos otros 2 niños se convirtieron en sus víctimas. Slivko también grabó sus muertes en video. Cada vez, las imágenes en la cinta de video se volvían cada vez más aterradoras. Dejaré materiales adicionales en Telegram, Strashnotai. Ahora el maniático no solo colgaba, sino que también degollaba. Luego untaba abundantemente los cuerpos con sangre, cometía actos atroces con los muertos y continuaba grabando su escalofriante video.
En julio de 1985, los familiares de otro miembro de Chergid, Sergei Pavlov, de 13 años, la última y séptima víctima del maniático Slivko, acudieron a la policía. El niño vivía en una de las casas del Boulevard Mira. Los familiares le contaron a los detectives que su hijo se fue a pescar al río Kubán y no regresó. Pero ese día, por alguna razón, Seriosha no llevó sus cañas de pescar. La investigación tenía varias hipótesis de trabajo. La más común, accidentes en el agua, pero también había escenarios criminales. Incluso la madre del niño estuvo bajo sospecha. Según los investigadores, ella no mostró muchas emociones después de la desaparición de su hijo y fue demasiado reservada. Aunque eso puede pasar cuando una persona aún no ha podido asimilar la tragedia. Sin embargo, la verdad resultó ser más aterradora que cualquier suposición. La información que impulsó la investigación vino de la vecina de Seriosha, el niño desaparecido. La víspera de su desaparición, él compartió su alegría con ella. El director del club de turismo Chergit iba a tomarle una foto para una revista. Cuando los policías llegaron al edificio del club de turismo Chergit, no encontraron a nadie. Slivko se fue al mar con sus pupilos. Como luego contará el propio criminal, durante ese viaje hizo un intento fallido, ya que supuestamente la conciencia lo atormentó. Mientras Anatoly estaba fuera de la ciudad, el investigador encargado del caso penal por la desaparición de Pavlov se fue de vacaciones y lo transfirió temporalmente a Tamara Lancueva, asistente del fiscal. Fue precisamente gracias a su participación que la investigación finalmente avanzó. Aprovechando la ausencia de Slivko, Lancueva se volvió minuciosa, prestando atención a los miembros del club de turismo. Los adolescentes se abrían de mala gana, pero aún así contaron algunas cosas. Como se estableció, Anatoly Slivko para ese momento ya estaba trabajando a gran escala. En su repertorio había cuentos sobre Baba Yaga, historias sobre fascistas e incluso sobre indios. El momento clave de todos los guiones era uno: los protagonistas, de una u otra manera, terminaban en la horca. A Tamara Lankuev la pusieron en alerta esas revelaciones de los niños y empezó a preguntar meticulosamente sobre esto a todos los demás miembros de la comunidad turística. Y tuvo suerte. Durante otra conversación, uno de los niños confesó inesperadamente que, por sugerencia de Slivko, estuvo colgado en la soga durante unos 6 minutos y que ni él mismo sabe cómo sobrevivió después de eso. Según el niño, después de ser colgado perdió el conocimiento y cuando despertó se dio cuenta de que tenía problemas para respirar, la lengua muy hinchada y no podía moverse por sí mismo. Slivko llevó al niño hasta su casa y después desapareció. El niño apenas logró llegar más lejos y les dijo a sus padres preocupados que una oruga le había mordido la lengua. No había señales evidentes de asfixia en el cuello. Slivko, de manera previsora, envolvía una toalla suave alrededor del lazo hecho de una manguera de goma y solo después de eso se la ponía a los niños. Más tarde, el niño que milagrosamente sobrevivió compartió sus recuerdos inquietantes con su amiga y la niña se lo contó a sus padres. Pero los adultos no le creyeron a ninguno de ellos, considerando toda la historia como una fantasía infantil. Sin embargo, Langueva logró llegar a la verdad. Cuando Slivko invitaba personalmente a algún niño en particular a participar en la filmación, la mayoría de las veces esto significaba la muerte del actor, ya que ahora tenía que colgar en la soga por al menos 10 minutos. Más tarde, durante los interrogatorios, se establecerá que el maniático descuartizaba los cuerpos y los enterraba, y quemaba la ropa ensangrentada. Slivko también tenía un fetiche especial. Rociaba con gasolina y prendía fuego a los zapatos en los pies de los adolescentes muertos. La vista de los zapatos ardiendo en ellos le provocaba un placer sexual inusual. En 20 años, ese terrible destino les ocurrió, y otros 43 adolescentes pasaron por la tortura por asfixia, pero sobrevivieron. Con los años, Slivko dedicaba cada vez más y más tiempo a su propio placer. Ahora, él no detenía la tortura hasta después de 9 minutos desde el inicio, y luego reanimaba personalmente a la víctima de turno. Detuvieron al maniático el 28 de diciembre de 1985, justo en su club turístico favorito, que para ese momento ya se había establecido en un nuevo edificio en la calle Severnaya.
Por una extraña coincidencia, el arresto coincidió con el cumpleaños de Slivko, quien ese día cumplía 47 años. Cuando los policías le pusieron las esposas, él se indignó mucho y les recordó que era diputado del Consejo Municipal, trabajador ejemplar y maestro del deporte en turismo de montaña. Amenazó a los detectives con sus conexiones en el comité de la ciudad y les prometió: se van a arrepentir de esto. Pero durante el registro, el recientemente arrogante Slivko se vino abajo rápidamente cuando vio que un policía se dirigía al cuarto con el letrero que decía tablero eléctrico. Anatoly declaró de inmediato: es peligroso entrar ahí y además no tengo las llaves del cuarto de servicio. Ese es el cuarto del electricista. En la puerta, de hecho, había un letrero que decía: no entres, te puede matar, pero eso no detuvo a los agentes. Después de abrir la cerradura, ante los ojos del policía apareció una escena extraña. En el suelo estaban esparcidos caóticamente cascos de soldados alemanes y soviéticos, armas, granadas, así como pañuelos de pionero, uniformes y distintivos. Las pruebas apenas cabían en un camión, había tantas. Entre las cosas también se encontró el calzado de algunos de los fallecidos. Por una razón desconocida, Slivko cortaba la punta de los zapatos, incluso directamente en los pies de los fallecidos, y luego guardaba ambas partes de este fetiche. En la caseta eléctrica también había tocones ensangrentados, sobre los cuales el maniático en el bosque desmembraba a los estudiantes, incluso a algunos que aún estaban vivos. Todos estos objetos le daban a Slivko recuerdos agradables de las vidas que había quitado. En las pausas forzadas entre las ejecuciones, él disfrutaba mirando sus trofeos. Por supuesto, el mayor impacto para los agentes de la policía fue al revisar las fotos y videos que el maniático había producido durante muchos años. Había cientos de metros de película grabada. Toda esa riqueza, Slivko la guardaba cuidadosamente en el cuarto de control. En muchas tomas, él capturó a los niños con uniforme de pionero con la soga al cuello. En el espantoso cuarto de servicio también se encontró el diario del maniático donde él anotaba sus acciones y confesiones, incluyendo que a veces intentaba luchar contra su deseo de quitar vidas y quería usar muñecos en lugar de niños vivos. Pero ese impulso era más fuerte. Anatoly tenía tendencia a la reflexión, por eso todas sus conclusiones las escribía en un diario, donde también reflexionaba sobre su problema. El sentimiento de atracción hacia los niños me surgió por primera vez en 1961 después de presenciar un accidente de tráfico en el que murió un niño de 13 o 14 años. Él llevaba uniforme escolar, con corbata, camisa blanca y zapatos negros nuevos. Había mucha sangre y la gasolina se esparcía por el asfalto. De repente sentí un deseo, una sensación de querer hacerle daño, de lastimarlo. Ese sentimiento me perseguía constantemente y tuve que irme del lejano oriente, donde vivía en ese entonces. Después de mudarme, ese deseo desapareció, pero después de 5 o 6 meses, esa atracción volvió a surgir y me perseguía constantemente. Los habitantes de Nevinomisk al principio no podían entender por qué arrestaron a una persona tan respetada. Y el padre de Anatoly, que normalmente salía por las mañanas a comprar leche, de repente se encerró en la casa y no salía a ningún lado. Los padres de Slivko se quedaron en la ciudad, pero no fueron al centro de detención ni al juicio de su hijo. El padre lo rechazó de inmediato, en cuanto se enteró de que lo acusaban. Más tarde, Slivko padre, ya siendo un anciano, mientras hacía fila para comprar comida, durante muchos años no habló con nadie, ni siquiera con los vecinos más cercanos. De los recuerdos de Tatiana Hosan, exmiembro del club Chergit, esa mañana una colega del departamento vecino casi corrió hacia mí. Vamos juntas a la policía. Mi hijo fue con Slivko durante 2 años y tú lo conocías desde la infancia. Una persona así no puede ser culpable de nada. Yo dudé que pudieran arrestar a una persona así sin una razón de peso. Por eso me negué. La colega se ofendió, me acusó de cobardía y fue a buscar a otros que lo defendieran. Las chicas de nuestro departamento me pidieron que hablara sobre Anatoly y se preguntaban de qué podía ser culpable. ¿Tal vez robó algo? Negué con la cabeza. Lo dudo, él era muy honesto cuando lo conocí. La esposa de Anatoly, después del primer interrogatorio de Slivko, se fue de la ciudad de inmediato. Los agentes de la policía, temiendo represalias de los locales, pusieron a esta mujer en un tren junto con sus hijos en plena noche. ¿Por qué la mujer no se divorció de él antes de su arresto sigue siendo un misterio?
Según las propias declaraciones de Slivko, no les prestaba ninguna atención ni a ella ni a sus hijos. Pasaba todo el día en el club o en excursiones de varios días. En 20 años de matrimonio solo intentó tener intimidad con ella unas pocas veces, y la mayoría de las veces sin éxito. Desde el centro de detención preventiva, el maníaco le escribió una carta de despedida a su esposa, donde, además de disculparse, afirmaba que su patología mental era congénita, enumeraba sus síntomas y pedía que observara cuidadosamente a sus hijos a medida que crecieran. Mientras estaba en prisión, Slivko intentó suicidarse 2 veces sin éxito. Pero el secretario del comité municipal del partido, bajo cuya protección estaba el maníaco, получил звание заслуженного учителя, no pudo soportar la terrible noticia sobre su protegido y se quitó la vida. En los primeros interrogatorios, Slivko guardaba principalmente silencio, pero poco a poco empezó a hablar, señalando como su primera víctima a Alexander Nesmelyanov y ocultando así la información sobre el asesinato de Nikolai Dobryshev. Más tarde, al responder a la pregunta de Tamara Languyeva sobre el número total de víctimas, de repente confesó: sí, tengo muchas. Posteriormente, Slivko contó en detalle lo que hacía durante sus experimentos. Después de ahorcarlos, grababa en video las convulsiones de los niños y cuando dejaban de moverse y perdían el conocimiento, los sacaba de la soga, satisfacía su lujuria y solo después de eso comenzaba la reanimación, la respiración artificial y el masaje cardíaco indirecto. Más tarde, cuando empezó a quitarles la vida, cortaba los cuerpos con una sierra, destripaba los cadáveres, quemaba y cortaba los zapatos directamente en los pies. Y todo eso, por supuesto, lo grababa en video. Con diferentes pretextos, llevaba a la víctima al bosque. Жертвами всегда были мальчики. Le ponía un lazo especialmente hecho y cronometraba el tiempo. La cámara en el trípode grababa cómo la víctima se retorcía en convulsiones. Como la grabación no se detenía, justamente los momentos en los que aparecía el propio Anatoly en cuadro no permitieron que el criminal negara su implicación en los delitos. Y claro, grababa todo esto para luego, encerrándose en la sala de control, disfrutar viendo las grabaciones. Slivko no sentía ni una pizca de remordimiento. Es más, en el juicio incluso se jactó de que, gracias a sus largos experimentos, logró extender el tiempo que las víctimas permanecían en un estado de muerte clínica reversible hasta 9 minutos, y si por alguna razón no lograba resucitar al niño de entre los muertos, entonces tenía que deshacerse del cadáver. Es curioso que entre los padres que al principio defendieron a Slivko, había algunos cuyos hijos, como se supo después, también participaron en los terribles experimentos, pero gracias a la suerte lograron sobrevivir. Al enterarse de esto, la gente se desmayaba y necesitaba atención médica, pero la prueba más difícil para todos fue la demostración de fotos y videos. Sí, incluso el acusado pidió que mostraran el video en la corte. Les expresé a los investigadores que hubiera la menor cantidad de gente posible. Lo que se va a presentar ahora incluso deshonra a la humanidad. Lo vi una vez, y eso no se puede borrar ni olvidar. Solo se va con la muerte. Me da miedo que la gente vaya a ver esto. Durante la investigación, los familiares de los niños que perdieron la vida tuvieron que pasar por una verdadera pesadilla. No todos pudieron identificar los restos que llevaban mucho tiempo en la tierra. Entonces se tomó la decisión de mostrarles a los familiares las grabaciones de video de la cámara de Slivko. A los padres les tocó ver las imágenes donde el maniático asesinaba a sus hijos. Cerca del edificio donde se llevaba a cabo el juicio había ambulancias de guardia. En ellas llevaban constantemente a los familiares de las víctimas a los hospitales cercanos, ya que a menudo perdían el conocimiento por los detalles horribles de los crímenes. Después de que se hicieron públicos todos los crímenes del líder del club de turismo, en Nevinomysk lo apodaron el monitor destripador y el torturador distinguido. El análisis de los videos permitió concluir que los primeros experimentos de Slivko eran en su mayoría inofensivos. Allí predominaban las historias donde los pequeños fascistas capturaban a los pioneros y los torturaban. Los niños participaban con gusto en las representaciones, por las que además les pagaban bien. Pero pronto eso dejó de darle placer a Slivko, y el primer experimento con torturas resultó exitoso.
Las convulsiones fueron grabadas en cinta, y el adolescente sobrevivió, además de que no recordó nada, así que no le contó nada a nadie. Así, el maníaco se aseguró de que la asfixia realmente provoca amnesia temporal, y luego fue aún más lejos. Slivko empezó a usar bolsas de celofán, incluso con éter dentro. Empezó a estirar a los niños de brazos y piernas con cuerdas atadas a los árboles como si estuvieran en el potro. El maniático cortaba a los muertos y hacía diferentes composiciones con las partes de sus cuerpos. La más popular entre ellas era la cabeza cortada junto a unas botas negras. Slivko fotografiaba esas espeluznantes exposiciones antes de enterrar los restos. Por cierto, los restos de la primera víctima nunca se encontraron. Slivko cortó el cuerpo en pedazos y los arrojó al río. El arresto del distinguido pedagogo conmocionó a toda la región de Stavropol. Después de eso, siguieron numerosas renuncias y despidos de funcionarios regionales. Se decidió que el caso penal se juzgara en otra ciudad y a puerta cerrada. Los detalles eran demasiado impactantes como para hacerse públicos. Para junio de 1986, cuando comenzó el juicio, Anatoly Slivko ya se parecía poco a aquel confiado personaje público que casi era idolatrado tanto por adultos como por niños. Más delgado, demacrado y visiblemente envejecido, con un evidente temblor en las manos y la cabeza, escuchaba en silencio los argumentos de la fiscalía, plenamente consciente de cuál sería el veredicto. La pericia psiquiátrica forense declaró a Slivko como imputable, a pesar de las numerosas anomalías detectadas. Después de la sentencia, el condenado vivió 3 años más. Durante todo ese tiempo, él permaneció en el centro de detención preventiva, ya que primero su defensor solicitó la revisión del caso y después los criminalistas se interesaron en la psicología de Anatoly, quienes querían estudiar mejor la psicología de los maníacos, porque aunque las autoridades intentaban ocultarlo, en la URSS había bastantes maníacos. Durante los 3 años siguientes, para crear un retrato psicológico preciso de un psicópata con tendencias maníacas, médicos, psiquiatras y otros especialistas trabajaron con Anatoly. Incluso literalmente antes de su ejecución, Slivko asesoró al investigador en el caso de un maníaco que operaba al mismo tiempo que él, quien, como se establecería más tarde, resultó ser Chikatilo. Pero a pesar de algunos rasgos y tendencias psicológicas en común, Slivko nunca pudo predecir correctamente ni un solo paso del maníaco más famoso de la URSS. Slivko fue fusilado el 16 de septiembre de 1989 en la prisión de Novocherkassk, la misma donde algunos años después también sería fusilado Chikatilo, a quien Slivko intentó ayudar a atrapar sin éxito. Después del arresto del maníaco, el club de turismo Chirgit dejó de existir. Más tarde, en el lugar donde alguna vez estuvo Chirgit, se instaló un centro de turismo y excursiones para niños y jóvenes. Eso es todo, vean otros videos en el canal ahora mismo en las sugerencias y dejaré materiales adicionales en el Telegram de Strashnoti.